buenas noches amigos televidentes. Estamos de nuevo con ustedes en este hermoso programa del Ministerio Unidos por Siempre, un ministerio construyendo matrimonios firmes en Cristo. Queremos aprovechar en esta ocasión, saludar, porque estamos en Facebook Live y hay amigos que siempre nos están escuchando en Costa Rica, en Canadá, en Australia, Ecuador, Estados Unidos, México, ¿cuál otro Chile, muchacho? Argentina, En Chile, Argentina. México. Y hablando de Chile, hoy tenemos una sorpresa gratísima que les vamos a mostrar a ustedes, con quien vamos a estar compartiendo. También aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros hermanos en todos los municipios de este país, los de San Fernando, los amigos de Estelí, León, Chinandega, Jinotega, Matagalpa, Masaya, Ocotal, en fin, estamos en todo el territorio nacional y encendiendo velitas de matrimonios firmes en Cristo cada vez más. Bien, amigos televidentes, en esta ocasión queremos presentarle a una pareja bien especial, y hablando de chilenos que nos están escuchando en Facebook Live, viene un amigo chileno que se enamoró de Nicaragua y que tiene muchísimos años de estar aquí en nuestro país y que vio en nuestro ministerio, Unidos por Siempre, una nueva oportunidad para encontrarse realmente con Jesús, del cual les vamos a presentar entonces él es ingeniero en electrónica, Rubén Valiente, y su esposa Aurestela de Valiente. Así suena, ¿verdad? Bien, amigos televidentes, comenzamos pues entonces con esta visita que le hacemos ahí a sus hogares, para que vean realmente cómo ha trabajado el Señor en esta pareja. Rubén, entiendo que usted tiene, no aproximado, ya cumplió 10 años de estar en el Ministerio Unidos por Siempre. ¿Qué es lo más destacado que usted puede expresarle a esos amigos televidentes en el periodo en que usted no conocía de Dios? Bueno, buenas noches, Antonio, Ligia, y a todos los amigos que están siguiéndonos, ¿verdad?, en los diferentes medios. Mira, nosotros, bueno, yo, antes de venir al ministerio, simple y sencillamente no conocía de Dios. Era ateo, decía yo, no creía en Dios. No entraba dentro de ningún proyecto, de nada que yo hiciera. Simple y sencillamente no estaba Dios. Y por tal razón, pues, tuve muchos problemas. Yo conocí a mi esposa acá en Nicaragua y tuvimos pues una relación bastante tormentosa y pasamos bastante tiempo entre peleados y que nos arreglábamos. Aurestela agarraba su mochila y se iba, se estaba afuera un par de días, después yo la iba a buscar y le pedía perdón por las cosas que le había hecho. Normalmente era salir y perderse toda la noche y dejarla esperando. Todas esas cosas que hacemos cuando andamos sin Dios. Y después de un tiempo, pues unos amigos nos empezaron a invitar al ministerio. Pasaron detrás de nosotros como 2 años, invitándonos, insistiéndonos, y ya en esa época, pues por alguna razón, ya íbamos buscando. Había ya alguna inquietud en mi corazón y se dio la oportunidad y fuimos al encuentro y bueno, fue un nuevo comienzo, ¿verdad? Ahí. Rubén, ¿y en algún momento usted consideró divorciarse? Fíjate que tan así como divorciarme, no pensaba en eso, me voy a divorciar, pero sí uno piensa
yo lo pensaba en irme y buscar qué hacer por otro lado porque ya no le aguantaba, porque mucho molestaba, que no me dejaba hacer mi vida. Había una palabra que yo le decía bastante grosera a mi esposa y que le lastimaba mucho, que tal vez acá es una palabra común, ese no jodas. Es una palabra común en Nicaragua y no se usa, pero yo se lo decía como con el sentido real. Sí, no sé si no era odio, pero sí era con ganas de deja de molestar. Y a ella esa palabra, por ejemplo, durante mucho tiempo después me lo decía, pues que eso le había causado un daño muy grande a ella en su corazón. Sí, uno piensa cuando está así, y de hecho lo que yo hacía era cada vez que teníamos problemas, para ya no discutir, era que salía, me iba de la casa, iba a buscar qué hacer en la calle, lo que era casi siempre terminaba en borrachera y lo que sigue después. Ahora, gracias por compartir esa parte, Rubén. Sí me gustaría escuchar de dónde viene el trasfondo, tanto de tu ateísmo como de tu manera de ser o de tratar, en este caso, a Auristela. Bueno, de mi ateísmo es fácil ubicar la raíz, pues en la familia. Mi familia. ¿Toda tu familia era atea? Mi madre sí tenía cierta, ella sí pues fue bautizada y con mi papá se casaron por la iglesia porque vi la foto, pero mi padre definitivamente que era, no creía, él estaba en otra situación, él estuvo para la época de Allende, él fue ahí, estuvo preso, después salió exiliado a México y de ahí nosotros fuimos con él, era otro su sentido, ¿no? Sí, y de ahí también la forma del trato y del trato hacia mi madre, pues, o sea, siempre era más importante las situaciones que había que resolver afuera de la casa que lo que pasaba dentro de nuestro hogar, y eso pues trajo sus consecuencias. Y en ese periodo, o sea, vos, ¿cómo manejabas o qué era lo que vos pensabas cuando cada vez que Rubén te decía no me molestes, pues, solo que con otras palabras? Bueno, buenas noches, ¿verdad? Un gusto estar aquí nuevamente llevándoles este mensaje y confiamos en Dios que muchas parejas pues escucharán, ¿verdad? Y saludamos a todos los grupos de oración, a los grupos de mujeres y hombres que están conectados y a todos los que de alguna manera también están conectados al ministerio, a los que por primera vez están escuchando este mensaje, pues aquí este testimonio les sirva, ¿verdad? Para animarse y buscar más de Dios. Bueno, en ese periodo, imagínate, yo conocí a Rubén ateo, entonces... ¿Dónde lo conociste? Aquí en Nicaragua. ¿Cómo? Pues, ¿cuáles fueron las circunstancias? Él vino para acá en circunstancias, digamos, él vino por otras razones, él anduvo en varios países, ¿no? Él mencionó, estuvo en México, en Cuba, vino para acá a Nicaragua. Y entonces aquí nos conocimos y sí, imagínate, éramos personas totalmente con costumbres diferentes y de hecho yo me preguntaba en mi interior, este hombre no cree en Dios. O sea, para mí era una cosa que me inquietaba, pero podía más el deseo, el enamoramiento, que todas las otras cosas, vos sabés. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? De tener tantas diferencias, él, digamos, el trato hacia mí no era así tan cariñoso. Era una persona bastante callada y simple y yo estaba esperando una persona cariñosa. La verdad que uno termina enredándose con las personas sin conocerlos. Y hasta que ya estábamos juntos, pues me di cuenta de muchas cosas que yo decía, ¿qué voy a hacer? Y una de estas cosas que mencionaste ahorita, pues que el trato, para él era normal decirme, no jodas, deja de molestar. O sea, cuando yo le decía, quiero estar más tiempo con vos, no andes en la calle, no andes bebiendo, lo típico en los hogares cuando las personas no conocemos a Dios.
Las mujeres queremos cambiar a los hombres y los hombres no quieren cambiar, o no se dan cuenta del daño, ¿verdad?, que causa un hogar, el alcoholismo, la ausencia, porque puede estar con la persona, pero si está tomada, si no hay comunicación, estás y no estás. Entonces, esto lógicamente venía calando y haciendo mucho daño a nuestra relación. A mí me llama la atención mucho esto de que lo que dice Aurestela. De repente llegas, te conoces con alguien, te enredas. La verdad es que Dios tiene un plan bien especial para cada uno de nosotros. Yo pensaba que cuando conocí a mi esposa Ligia, calculaba que me iba a divorciar rápidamente, y porque yo era un destructor de matrimonio. Y a mí me llama la atención lo que dice Aurestela, que de repente te encontrás con alguien y vos crees que te enredás, pero no, exactamente es cuando incluso cuando das el paso de conocer a Jesús, eso se transforma. Y entonces podés darte cuenta que las cosas que ocurren en Chile, en cualquier parte del mundo, incluso de todos los países que mencionamos, las condiciones de los matrimonios están en situaciones bien críticas. Y es hermoso cómo Dios trae a Rubén, ¿verdad? Y lo que se considera un enredo, de repente Dios lo agarra, le da forma, y mire dónde los tenemos, 10 años sirviéndole a Jesús en este hermoso ministerio. Yo quiero preguntarte, Rubén, si bien es cierto que la situación de las características del país no son tan afines como en Chile, ¿qué fueron las cosas que te impactaron dentro del marco o el soporte que vos tomaste en consideración para mantener la relación con Aurestela? ¿Cuáles fueron esas características? Son diferentes, Chile y Nicaragua. El acomodo aquí, ¿cómo lograste hacerlo? Porque de repente alguien viene de Chile ateo, ¿verdad?, con condiciones bastante diferentes, y te encontrás aquí con una persona que también tiene situaciones diferentes, obviamente, pero que el entorno empuja a tomar decisiones que no se corresponden y que van en contra del matrimonio. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, Sí. pero voy a decirte lo que yo entiendo. Con el tiempo he podido ir viendo que tanto en Chile como en Nicaragua, en Cuba, en cualquier lado de México, la situación en la familia es exactamente igual. Cambia la forma de hablar, cambia la comida, pero la situación en la familia es exactamente igual. Siempre hay un hogar destruido por el que el padre anda afuera, por X o Y razón. Uno porque andan en alcohol, otro porque andan buscando mujeres, otro porque los amigos pueden más que la propia familia, que la propia esposa o los hijos, o porque se vuelve una rutina la relación, o el afán del trabajo. Como ya te casaste, ya tenés un hijo, ya tenés que pagar la casa, el carro, el no sé qué, entonces se te va. Pero eso es igual en todos lados, es en todos lados. Yo aquí pienso que yo venía con una carencia, porque la otra vez me lo dijeron de que que no era ni de aquí ni de allá, porque al fin y al cabo esa es la suerte de las personas que viven mucho tiempo fuera de su país, pues terminás siendo un extranjero. Aquí yo no soy totalmente nicaragüense, aunque soy bastante nicaragüense, pero en Chile tampoco soy totalmente chileno. Entonces yo vine acá después de haber hecho un peregrinaje por varios lados, y la idea de mi padre era, no hay que echar raíces porque mañana puede cambiar la situación y vamos a volver a Chile, Entonces vivías en función de eso y no echabas raíces en ningún lado, ni de amigos, ni de nada, pues. Y al venir acá yo me encuentro una situación totalmente diferente con Aurestela y su familia, que una familia muy tradicional, muy grande, pero con toda esa cosa así de familia, pues, y compartir cosas y
todo eso que yo no tenía, lo fui a hallar ahí. ¿Y lo anhelabas? Y me gustó, Ah, ok. pero no sabía manejarlo, porque era algo que yo nunca había vivido. Entonces ahí comenzaron mis problemas, porque yo Tu primer fracaso. yo vine acá y me casé y tuve mi primer fracaso. Pues yo te preguntaba al principio también los aspectos más destacados de las dificultades que vos tuviste en el primer momento antes de conocer a Jesús. O sea, veámoslo así pues. ¿Cuáles eran los problemas efectivos, reales, con los que te enfrentaste, que te generaron esa contradicción? Bueno, de hecho, estás diciendo que habías tenido un primer matrimonio. Sí, así es. Y ahí está la prueba que fue un fracaso. Terminó en fracaso por mi culpa. Haciendo los mismos patrones, o sea, estabas repitiendo lo mismo, el alcohol, Sí, empecé a hacer cosas que no había hecho, porque cuando yo vine para acá fue que me vine solo, pues. Vine solo, entonces ya era soltero. Tenía todo el mundo abierto y entonces mucha facilidad para hacer un montón de cosas. Y empecé a hacer cosas que no debía hacer, cosas que no eran correctas, pero no había nadie que me dijera. Y en mi arrogancia y en mi orgullo yo pensaba que estaba actuando de una manera correcta. Yo pensaba que hacía bien con Aurestela porque yo le garantizaba sus necesidades básicas, ¿no? O sea, teníamos un hogar donde vivíamos, una casa, y teníamos alimentos, teníamos las cosas básicas, pues. Pero no tenía ni idea de que ella necesitaba otra cosa que era mucho más importante, que era que yo estuviera ahí y que compartiéramos la crianza de nuestro hijo, que ya venía, ya teníamos un niño pequeño. Y por ejemplo, yo me fui a la semana, ¿fue? Cuando nació Andrés, nació mi hijo pequeño y a la semana yo me fui a trabajar por Río San Carlos, no sé qué, estuve por allá fuera. Entonces eso para mí no era ni siquiera de tomar en cuenta, porque yo voy a un trabajo porque el trabajo... Tienes que trabajar. Hay que trabajar porque hay que proveer. Ahora, te oí decir pues que a vos cuando lo conociste y todo, pues te preocupaba un poco que él era ateo, lo cual quiere decir que vos venís de un hogar con creencias en Dios. Sí. Entonces, ahora vengo y pregunto, o sea, ¿por qué es importante que nuestros amigos televidentes sepan que a veces uno puede decir, sí, creo en Dios, sin embargo te encontrás en una situación determinada de problemas o de conflictos, y vos misma decías al inicio, o sea, me encontré haciendo los mismos errores de las demás mujeres, pues, de querer cambiar a mi esposo y todo. Entonces te pregunto, ¿cuál era el concepto que vos tenías de Dios o del matrimonio de acuerdo a Dios? ¿Tenía o no tenía una relación con Dios? Para nada, Ligia. Yo andaba perdida en el mundo, tan perdida como él ateo y yo perdida. O sea, yo no era ningún buen ejemplo tampoco para que él conociera del Señor. Cuando nosotros nos juntamos, él está en medio de una relación que al final pues acabó, y digamos un fracaso para él en este caso, ¿verdad?, de matrimonio. Entonces venimos juntos de una relación, digamos, que traía cola, digamos, ¿verdad? Traía lastres que veníamos arrastrando, y fue un conflicto familiar grande. Entonces, mi familia definitivamente no quería que estuviera con él, y como te dije anteriormente, las razones yo tenía para no estar con él, pero podía más. Que te gustaba, ¿qué fue lo que te gustó? Sí. Ahora te pregunto, ¿qué fue lo que te gustó del hombre? Ajá, ¿qué fue lo que te atrajo? Ni yo lo sé, yo era una chavala, adolescente. Una vez me lo preguntó Luis también, pero la verdad es que uno contesta así, es que no sé, es que me gusta. ¿Te gustó el hablado o qué? Me conquistó. Y entonces, ¿verdad? Entonces terminamos, ¿verdad?, juntos, pero él no creía en el matrimonio, fíjate. Yo desde el inicio, yo iba con un montón de dudas, y yo la verdad nunca pensé que íbamos a terminar juntos al final, y mucho menos que casados y estamos donde estamos. Yo pensé, esto no va a durar, yo no le miraba futuro por un montón de razones.
porque, bueno, mi familia no estaba de acuerdo. Yo en mi interior, no crea, yo me hacía esa pregunta, este hombre no cree en Dios, ay Dios mío. Y entonces en mí había como un cierto temor. ¿Pero no te maltrataba? No, un cierto temor y como duda al respecto, que aunque no estaba ni practicando, de verdad, ninguna religión en ese momento, o sea, andaba por el mundo, yo decía que creía en Dios, ¿verdad? Creías en Dios, pero no le creías a Dios, no lo conocías, no leías la Biblia, nada. Totalmente desconocido. O sea, el Señor era un desconocido para mí. Y entonces, imagínate, nos juntamos, como dicen, un cojo con un... Entonces, los dos andábamos perdidos, no sabíamos cómo mantener esta relación. Entonces, ¿qué pasa? Nos juntamos, empezamos a convivir juntos, pero él pasaba tiempo en la calle bebiendo, haciendo lo que andaba haciendo ahora en el mundo. Entonces yo me sentía bastante sola y yo decía, esto no funciona. Entonces yo me iba. Pero así saliste embarazada. Ah, no, pues claro, después es que eso sí funcionaba. Eso era lo triste, digamos, que uno cree que la relación es solo eso, el momentito y ya. Entonces pasamos varios años, fíjate, en este conflicto. Y hasta que luego, ¿verdad? Pues ya nos formalizamos, nos casamos y ya después viene el primer hijo, pero igual, aún con un niño, y cuando llegó esta relación era un desastre. Y siguió haciendo. Él siguió haciendo su vida. La semana para irse a trabajar a Río San Juan. O sea, él no le importa. Imagínate, yo era cesareada, primeriza. Y él, bueno, yo tengo un trabajo, yo tengo que irme. Y vivíamos solos. Yo decía, ¿y qué voy a hacer? Y entonces mandé a llamar a una sobrina que me acompañara esos días y bueno. Entonces eso también quedó como una marquita, ¿verdad? En el corazón, como esa desatención. ¿Te resentiste? Sí, como un resentimiento, ¿verdad? Y tenías, perdón que vaya interrumpiendo, ¿había algún nivel de comunicación? ¿Le expresabas? ¿O solo era reclamo? ¿Qué pensabas, Rubén? Yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. ¿Que viniste, pusiste el niño? Sí, porque él dice que tenía que ir a proveer, ¿no? Así es, yo estaba trabajando. Entonces yo decía, tú estás haciendo bien las cosas, pues vamos bien, vamos adelante. No, y ese trabajo fue temporal, pues, o sea, fue una cosa de unos días, pero vamos al hecho de dejarme. Te escuché el comentario al principio que te dijo tu papá, no se posicione, no eche raíces ahí porque pronto hay que posiblemente salir. ¿Siempre te quedó eso en...? Yo pienso que sí, y por eso es mi forma de ser ahora. A mí no me gusta casi salir de la casa. Yo ahí en mi casa estoy bien. No me gusta porque precisamente creo que algo de eso debe haber en el fondo en mí, de haber vivido tanto tiempo con esa zozobra, de no saber cuánto tiempo va a estar en un lado, y de no, o sea, apenas empezaba la escuela y ahí no, que nos vamos a cambiar a otro lado, y que los amigos ya no. Entonces eso te... ¿Y vos tenés hermanos? Sí. ¿Y sos el único que vive aquí en Nicaragua? Sí, nosotros éramos 4, ahorita en enero falleció mi hermano mayor, quedamos 3, pero todos viven allá en Chile. Todos regresaron porque también todo el mundo andaba disperso. Sí. ¿Y ahora cuántos hijos tienen? 2. Entonces, ¿cómo es que llegan al ministerio? Mi hijo mayor tiene 21 y la niña tiene 15, o sea, estamos hablando de un periodo 6 años de un periodo bastante hacia atrás, ¿verdad? Y como decía Aurestela, si yo no me quería casar, porque se lo decía claramente, si eso es un papel, si nosotros estamos juntos porque nos queremos, ¿no? ¿Qué va a hacer el día de mañana si hay un papel? Se rompe y ya está. O sea, yo creía en mi lógica que estaba actuando bien, porque le decía, pues si estamos juntos es porque nos queremos. Mira todo lo que hemos pasado y que estamos aquí luchando contra todo. Pues. Y al fin y al cabo, bueno, yo accedí, como gran concesión pensé, pues casemos. Pero no era un darle anhelo. Gusto, pues. Sí, era porque ella estuviera tranquila, no era un anhelo así de que yo te tuviera en el corazón. Pero entiendo que, por lo que decía Aurestela, ella te quería cambiar, o sea que de alguna manera u otra empezaron a haber reclamos. Siempre. Hubo reclamos, entonces ¿cómo podías pensar que estaba bien la cosa? ¿Qué pensabas vos cuando ella te reclamaba?
Que reclamaba Es que- por gusto. Se la resbala. Ah, Sí, que molestaba, por no decir. sí, que molestaba y es que yo realmente no tenía un patrón que seguir, porque en mi familia mi mamá siempre estuvo ahí para nosotros, pero mi mamá nunca dijo nada a mi papá, o yo nunca le oí que le O sea, vos querías reclamara que o que le Aurestela fuera hiciera. así. Entonces, ese era lo único que yo tenía de referencia y que puedo decir en relación a cómo se lleva una familia, porque yo no sabía. De hecho, Aurestela lo mencionó un poco, que nuestra relación fue bien complicada al inicio y no teníamos absolutamente a nadie Que les que apoyaba. diera nada por nosotros y que nos apoyara ni nada. Pues entonces yo estaba solo y Aurestela se había quedado sola también porque toda la familia le dio la espalda, ¿no? Y entonces yo pensaba que proveyendo y manteniendo el hogar, pues nos íbamos a ir ahí acomodando, pero de tener un proyecto de vida, un plan de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, no lo había. Ok, entonces, vamos a pausa. Bueno, vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Amigos televidentes, no se vayan, estamos en su programa Constructores de Matrimonio. Ya regresamos. Bien, amigos televidentes, continuamos con este precioso ministerio, esta presentación, esta exposición ante ustedes para ver la vida de una pareja, que su antes y el después. Antes quiero decirles, estimados televidentes, que nosotros tenemos esta presentación en este canal los martes, los miércoles, y hay reprise ¿El miércoles? miércoles, viernes y sábado. El Así es. viernes, son dos programas, el martes y el viernes. Sí. El programa de hoy hay reprise mañana miércoles y jueves. Y el programa del viernes hay un reprise el sábado y el domingo a las 6 de la tarde. También quiero aprovechar la oportunidad para comunicarles, recordarles a muchos estimados que están pendientes de esta actividad. Tenemos la convención de varones, ¿verdad? Que se va a efectuar el día 20, Sábado. Este sábado el 22. 22. Sábado 22. Sábado 22 en el Hotel Holiday Inn. Aprovechamos pues para invitarlos para que tengan ese encuentro también, porque ahí siempre son encuentros con Dios. Continuamos entonces ahora con Rubén y Aurestela. Rubén, entonces, ya nos explicaste un poco, ¿verdad?, cómo llegaron al ministerio, los patrones de comportamiento que tenía la familia y todos esos detalles. ¿Cómo llegan ustedes entonces al ministerio? Bueno, mira, llegamos, ya había una inquietud. Yo no sabía qué, pero había una inquietud y digamos, las cosas estas que eran feas, pues el alcohol, las vagancias y todas estas cosas se habían ido disminuyendo. Obviamente, pues yo todavía no conocía de Dios, pero llegamos al ministerio con el ánimo de buscar cómo arreglar el matrimonio, Ya de estaban llenar. claro que estaba mal. Estábamos claros de que había un vacío, de que ya nos habíamos arreglado con la familia, ya teníamos los dos hijos, teníamos el varón y la niña. Teníamos una casa, teníamos un trabajo y estábamos ahí, pero Aurestela lo grafica mucho mejor, pero la verdad es que había un vacío todavía en nuestras vidas y no sabíamos qué era. Yo no sabía qué era, pues. Mi esposa lo tuvo claro mucho antes de que yo. Y de hecho mi hijo también colaboró mucho en esta tarea, porque ellos se iban a la iglesia y se ponían ahí a orar por mí, para que yo cambiara. Y Dios de alguna manera pues fue cambiando mi corazón. Cambia. Yo cambié. Ahora, Si uno puede, No, pero es que es importante eso que decís, la oración, de alguna manera. No es que realmente ustedes lo observan así, pero efectivamente la oración tiene poder. Cuando vos declarás, cuando vos te pones a cuenta, pedís al Señor, realmente todo lo que pidáis en mi nombre va a ser concedido. pero amor, a mí aquí ya me llama la atención y sí es de hacer énfasis que ya la situación, aunque, ¿verdad?, no llegaron a maltrato ni nada,
ya había afectado a tu hijo. De alguna manera, porque si tu hijo ya miraba y empezó a orar por su papá, es porque él miraba efectivamente en vos que te hacía falta algo. Y que esa falta de Dios se traducía en la práctica en algo, hasta en ese momento, cómo era tu relación hacia tus hijos. Mira, yo con mis hijos mayores, yo del primer matrimonio también tengo 2 hijos, igual una pareja. Y el trato que yo tuve hacia ellos fue muy duro, sobre todo a mi hijo, que fue con el que estuve más tiempo, con la niña no estuve. Y me quedó un sabor muy triste de esa forma de ser. Yo quería que todo fuera así cuadrado, que él tenía que comer a esa hora y si botaba la comida, pues yo se la recogí y se la tiene que comer porque eso es así. Entonces era una relación bien triste, la veo yo ahora con mi hijo. Y entonces cuando ya venimos nosotros con nuestros hijos, ya la cosa había cambiado un poco y yo creo que ya estaba comenzando a cambiar, porque con mi hijo pues yo tuve bastante paciencia y me sentaba con él y ahí me ponía, porque él come muy despacio y se distrae, pero yo ahí estaba con él. Pero sin embargo habían otras áreas pues que yo no me comunicaba. O sea, yo era un padre, pero siempre había como una distancia. Yo estaba como por acá y mis hijos por allá. Y sí, pues él desde chiquito traía eso de esa conexión con Dios. No sé, Dios por alguna razón dice que a los niños tiene su preferencia, ¿verdad? Y yo sé que mi hijo jugó un papel muy importante, junto a mi esposa, obviamente, en comenzar ese cambio. Porque el cambio, para alguien que no cree, decir que va a cambiar, o sea, es decir, vos empezás a darle vuelta en tu cabeza, a analizarlo, a ver cómo de manera lógica y comprobable es posible que una persona pase de ser un borracho, de ser un adúltero, mentiroso, ladrón, etcétera, etcétera, a ser una persona transparente, íntegra en lo que cabe con su familia y con su entorno. Y entonces ahí es que uno viene y entiende eso, puede que eso es la fe, ¿no? O sea, nosotros creemos en algo que no vemos, no sabemos cómo es, pero vemos los resultados. Y yo pienso que sí, pues. Después del encuentro fue un camino, ha sido un camino estos años, y yo pienso que Dios me ha tratado a mí muy, muy suavemente, me ha llevado así despacito, aún con Lázaro, que tiene mala fama de ser, vieras que a mí me trató con un cariño y con un amor que yo por siempre lo voy a estar agradecido, y cada vez que lo veo yo siempre le doy un abrazo, de esos abrazos que él da, como ese abrazo de padre, de esos que no tuvimos cuando pequeños. Entonces Dios me ha traído así, pues, y ahí hemos ido. A mí me ha costado mucho por mi misma forma de ser. Por ejemplo, yo pasé un tiempo bastante considerable antes de que le dije a Aurestela todas las cosas que yo había hecho, o sea, fundamentalmente la parte de los adulterios. Aurestela lo presentía, pero ella nunca me agarró en nada. Pero, o sea, el hecho de a una persona como yo era, un animalito como era, de repente querer decirle a tu esposa las cosas, es un cambio para mí. Eso fue algo bien grande, porque decía, pero ¿para qué le voy a decir si no sabe y está tranquila? ¿Para qué le voy a decir? Hasta que la incomodidad fue tan grande en mi corazón que un día se lo dije. Y a partir de todas esas incomodidades, Rubén, te quiero hacer la pregunta: ¿cómo procediste vos para sanar el corazón en el día a día? ¿Cómo hiciste para sanar el corazón de tu esposa? Esa pregunta... Vamos a hacer que la responda. Que la responda. ¿Cómo fue el impacto? Porque Rubén te está diciendo que tenías la percepción, ¿verdad? Que lo lees, pero no es lo mismo ya tener la certeza, ¿verdad? Y ya de viva voz.
eso por un lado, ¿cómo lo tomaste? Y la otra pregunta que a mí sí me gustaría, para que las dos cosas, es ¿qué fue lo que te hizo empezar a ir a la iglesia con tu hijo? Ok. Voy a empezar por la segunda. Por la segunda. Ujú. Sí, digamos, recién yo iba a tener más bien a mi hija, que ahora tiene 15 años. Yo pasé por una pérdida de una prima hermana que era muy querida y ella se murió de manera pues así repentina, una mujer joven. Y entonces a mí me empezó como depresión, fíjate. Y entonces entré en este periodo de soledad, de falta, y empezó la inquietud. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no me siento bien? Yo toda mi vida había añorado tener un varón y una niña y Dios nos lo había concedido. Sí. Como dice Rubén, mi familia ya nos había perdonado, ya estaba todo eso arreglado, pero yo no era feliz, yo sentía que algo me faltaba. Entonces, a raíz de que sucede esto con mi prima, yo llego un día que yo estoy al explotar y agarro para la iglesia. Tenía años de no ir. Y entonces, llegando a la iglesia, me pongo a llorar y me doy cuenta que lo que necesito es al Señor. Entonces, ahí empieza mi cambio. Empiezo a pedir perdón al Señor, ¿verdad? Empiezo a buscar mi Biblia empolvada. Y empiezo a ir a la iglesia y con mi niño que ya tenía 6 años. Y entonces le digo, mire, nosotros necesitamos pedirle al Señor que su papá crea. Esa fue mi primera oración, que su papá crea. Y entonces él, bueno, a su edad, ¿verdad? Como lo entendió, pues, y él era un niño que hacía unas oraciones que a mí me dejaban sorprendida. Y así empezó ese periodo, digamos. Empezamos a ir a la iglesia y empezamos a orar y empecé a buscar de Dios. Lo invité a él, vamos a la iglesia, acompañarnos. Los voy a ir a dejar, los voy a ir a traer, por ahí así. De hecho, don Manuel dice que fue una de las cosas que le llamó la atención del ministerio, de ver a Rubén allá, dice, de repente en la puerta. Después otro día lo miró sentado al fondo de la iglesia y así poquito a poco se iba acercando. Entonces por ahí empezó el periodo. Después de estos amigos que él les menciona, ¿verdad? Pues empezaron a invitarnos a su casa, a hablarnos del Señor. Y después nuestro amigo Gabriel nos trajo al ministerio hace 10 años, ¿verdad? Entonces, cuando ya venimos al ministerio, él apenas pues me acompañaba de vez en cuando a la iglesia. Entonces a él lo agarraron como a un niño, el ABC. El Señor nos creó con un propósito, un plan, su nombre está escrito. Y entonces yo no me imagino lo que habrá pasado por su cabeza, porque para mí era algo natural desde chiquita oír hablar de Dios. Pero imagínate un hombre ya de 30 y tantos años, o sea, es una cosa bien difícil. Y sin embargo, pues como él dice, pues el Señor a él lo trató con misericordia y así fue entrando en este camino, en este nuevo camino. Empezamos a ordenar nuestra vida, nos casamos por la iglesia. Ahí sí ya él me pidió que nos casáramos por la iglesia, porque a mí me había quedado aquella espinita de que era yo la que quería casarme. No quería. No quería, se hizo de rogar. No quería. Se hizo de rogar. Eso de rogar, que fue otra cosa. 2 años después de que fuimos al encuentro, Y no quería. en julio No, del era que 2011 no quería, nos sino casamos. que, no sé, pues... Lo querías hacer le venía- sufrir, lo cual no es correcto. Ajá. Le estaba dando un chance a que nos preparáramos más, la verdad, espiritualmente. Y entonces empezamos, ¿verdad? Ustedes saben, el proceso del ministerio, Sí, pues los posencuentros, las reuniones, las charlas, los grupos de oración que son tan importantes, ¿verdad? Uno no despegarse cuando empezamos a conocer del Señor, porque necesitamos empaparnos más y nos ayuda a este camino. Entonces, de repente, como él dice, pues como al año prácticamente, es que a él lo empieza a inquietar el Señor, a que confiese sus pecados. El proverbio, ¿cuánto es? Que te salía... El que no confiesa, sí, 28. 28, ajá. Entonces le dice, entonces él me cuenta de que ese proverbio le salía en la sopa, donde andaba, alguien se lo regalaba, él lo miraba, entonces lo empecé a inquietar. Hasta que un día me dice, yo necesito confesarte. Como vos decís, yo ya me la huelía, yo
pero también fue bueno porque el Señor a mí preparó mi corazón. El Señor en este periodo era necesario que preparara mi corazón. Y lógicamente pues sí me dolió porque uno pues siempre espera lo mejor de la persona que ama, y si te dicen que te ama, pues uno espera que esa persona sea fiel, pero la verdad que el enamoramiento es una cosa y el conocer de Dios es otra. Y bueno, pues cuando él me lo confesó, lógicamente fue un impacto y un dolor para mí. Y yo le dije, tenés que volver a enamorarme. O sea, yo sentí que en ese momento lo que a él le dije fue, está bien, te agradezco que me hayas dicho. Y ahora mismo se cae el pedestal en el que yo te tenía, porque este trono le pertenece al Señor, no te pertenecía. Hoy hasta ahora me doy cuenta que yo te tenía en un pedestal, porque yo sentí que mi corazón se cayó. Y realmente pues era necesario. La verdad que el Señor nos hace pasar por ciertas situaciones porque a veces idealizamos al esposo, a veces a los hijos, el trabajo, no sé. Entonces es necesario que nos haga caer en cuenta el Señor. Y bueno, pues entonces yo le dije, bueno, volveme a enamorar. Aquí se me acabó la batería, y necesito volver a reconectarme, le digo yo, con vos en este ahora. Ya, ok, no quiero detalles del pasado y eso, ya no, pero sí quiero volver a reconectarme, volver a conocerte en esta etapa diferente de nuestra vida. Y así fue, pues fue un trabajo de que había que volver a sembrar confianza. Pero eso es lo que ahora, esa es la parte de la que te preguntaba. En el día a día, para que nuestros amigos televidentes entiendan, o sea, cómo vos, qué fue en la concreta, en el día a día, qué actividades o qué acciones o qué fuiste haciendo para ganarte la confianza. Pero ves que si ella no te dice todo eso, no como que llegamos y no. Entonces, bueno, como dice Aurestela, después de confesar el pecado, fíjate que uno se siente livianito. Yo me quité todo eso que andaba dentro del corazón y yo estaba bien, pero Aurestela había quedado con la gran mochila de esas cosas, pues. Y lo primero que pasó fue que ella me dijo que me pusiera un poco en su lugar, ¿ves? Que le tuviera misericordia, porque era cierto, o sea, yo ya estaba libre, pero le había endosado a ella todo eso. Entonces salimos, hablamos por ahí en el parque y entonces ella me empezó a decir que entonces aquella vez que me dejaste botada, no sé qué, sí es cierto, tenés razón, pues. Y entonces ahí empezamos, ella me fue diciendo, pues yo le iba diciendo también, y la empecé a tratar un poco diferente, porque de alguna manera pues yo entendía que el causante de todo ese daño era yo. Y comenzó un periodo pues bonito, porque a partir de ahí fue que comenzamos ese nuevo caminar que culminó cuando nos casamos, pues al año siguiente ya. Yo pienso que uno tiene que ir cambiando cosas, ¿no? Ir dejando amistades, dejando costumbres. Antes los amigos que yo tenía, lo que me buscaban era para ir a tomar. Nos vemos en tal lado a tal hora, ya es lunes social, viernes social, lo que sea, pues. Cualquier invento de eso que uno se hace para salir a vagar. Entonces, a raíz de este cambio, pues, esa fue una de las cosas que yo dejé de salir. Ya no tomaba. Lo más que me iba era ahí a jugar un rato y después me regresaba. Y los amigos pues se apartaron de nosotros, sobre todo de mí, porque ya no era atractivo para ellos, en el sentido de que ya no compartía con ellos, no bebía. Ya era aburrido. Ya era aburrido, ya me mandaba a la esposa, ya me habían puesto el grillete, o sea, me decía un montón de cosas, pues. Incluso en la familia, es curioso, porque la familia de Aurestela también eran, para esa época bebían bastante, ¿no? Y así le decía un hermano de Aurestela que prestámelo, dice, te voy a firmar ahí un papel, vamos a ir a dar una vuelta y después te lo traigo. Fíjate Rubén, discúlpame que te interrumpa, eso a mí me pasó. Hay muchas personas que te dicen que sos aburrido, pero lo que realmente ocurre
No es que seamos aburridos, y eso lo quiero aclarar con firmeza. No quiero aclarar, porque recientemente en una actividad que nosotros de manera personal estábamos celebrando, a mí me comenzaron a llamar todos los amigos del ministerio, cientos de amigos del ministerio. No recuerdo alguna vez, realizando esas mismas actividades de carácter personal, si cientos de amigos se acercaron para felicitarme, para compartir. Hubo gente que yo veía en los ojos de ellos el cariño, la forma amorosa, como nos tratan. Y fíjate que eso es Dios actuando en nosotros. O sea, somos totalmente diferentes. Gracias a Dios, los que se juntaban con nosotros eran los que iban por una u otra razón a beber, a bailar, a hacer cosas, un montón de cuestiones mundanas. Y hoy nosotros lo disfrutamos de la mejor manera. Entonces, por eso te decía yo, me llamó mucho la atención eso que estás diciendo, porque también ocurre con mis familiares. Sos aburrido, ya no te echas una cervecita, ya no tomas una copita de vino, ya no haces ese tipo de cosas. Sin embargo, la pasamos muchísimo mejor, porque la relación con la que se acerca la gente, los amigos realmente, ustedes, porque vos fuiste parte de eso también, que llegaste, me abrazaste, me felicitaste y todas esas cosas, y hubo alegría. Yo no lo vi eso incluso en algunos familiares, pero esa es la diferencia. ¿Saben qué la marca? La marca Dios, la marca Jesús completamente, porque la esencia del pecado es el egoísmo. Cuando nosotros actuamos en diferentes pecados, mentira, adulterio y drogadicción, alcoholismo y todas esas cosas, uno solo está pensando en uno solo en disfrutar uno. Y es importante lo que decía Aurestela, las esposas que le digan a ustedes, esposos que nos están escuchando, pónganse en el lugar de las esposas, como decía Aurestela, pónganse en el lugar de las esposas, cómo se sienten. Son hachazos tras hachazos los que nosotros les dábamos en el corazón. Y eso marca una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, hoy yo puedo decir, igual que Rubén, aunque no tan viejo, desde el punto de vista de la cantidad de años que tienen de estar en el ministerio, y ya con Dios dentro de ustedes, yo ya llevo 7 años desde que entré al ministerio, que no hay un pleito, que no hay una maleta que yo tenga lista para irme, no hay maletas en mi corazón. Sí, eso es definitivamente que... Usted, el de las maletas, era él. Yo. Ella era no, la... Antonio era era de las motetero. maletas. Antonio era motetero. Maletero decimos, tetero no. Entonces, ahora quiero... obviamente, si tu hijo, el que oraba, tiene 20, ¿cuánto? 21, él pudo ver la conversión de su papá a los 11. O sea, tu hijo pasó orando 5 años, por lo que entiendo. Empezó a ir a los 6 años, decía, a la iglesia. Más o menos. O sea, sí, conmigo empezó a ir a los 6, digamos, y 5 años después. Y digamos, 2 años, 3 años más o menos, ¿verdad? Que nos invitaron unos amigos a una especie de charlas en su casa. Es decir, ellos nos hablaban, nos empezaron a hablar del Señor. Y Rubén andaba así, pues más o menos, ¿me entendés? Primera vez que escuchaba. Es que lo que te digo, si Dios me hubiera agarrado de un solo, yo probablemente no hubiera entendido en mi mente, quién sabe qué hubiera pasado. Pues entonces yo fui de a poquito, y sigo de a poquito, porque sí, Dios sigue tratando con nosotros, porque esta experiencia, por ejemplo, de los amigos y de ser alegre, decíamos que éramos alegres entre comillas cuando bebíamos. Si no bebíamos es que somos aburridos. Entonces todas esas cosas uno las va aprendiendo, de que aquí vamos a desaprender cosas que nosotros, conceptos que tenemos en nuestra mente, y vamos a aprender cosas nuevas, y las vamos a aprender con el amor de Dios, porque nosotros compartimos un cumpleaños precisamente con Gabriel, y veas qué bonito, qué animado, había un montón de gente del ministerio ahí
bailaron, cantaron karaoke, los que cantan, pues yo no, pero o sea, había alegría, había un compartir y no había licor. Alegría real. No había licor, o sea, tenés que entender las cosas de que son así. Igual en la familia, ya no me dicen ahora, pues ya no. De hecho, en la familia de Aurestela ya casi no veo. El gas ha ido bajando y nosotros compartimos y bromeamos y todo. Si nosotros no somos una cosa aparte, así, no estamos en una burbuja y no queremos tocarnos con nadie porque, uy, el que pecador, no. Nosotros compartimos con la gente porque la gente también debe de ver que nosotros hay algo diferente ahora, que ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, pero que igual somos alegres y que hablamos, que compartimos. Ahora, yo quisiera, porque yo también crecí en un hogar ateo, y yo siempre digo que Dios se encargó de demostrarme que era real, y para que Dios a mí, que yo era atea, es porque me lo demostró. Debe de haber habido un momento o algo que a vos te fue haciendo el clic ok, ¿qué es lo que pasa si realmente existe o no existe Dios? O sea, empieza, por lo menos en mi caso hubo una lucha, ¿será que existe o no existe? ¿Cuáles eran las principales fortalezas o qué fue lo que realmente a vos te fue haciendo tomar conciencia de Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo para...? Yo no puedo decir que hubo así un día tal cosa y no lo puedo decir, sinceramente no. No, ni yo, pero... Pero sí, tú te das cuenta, de hecho hasta en la música que tú oyes, porque las músicas que oía yo antes, pues en muchas partes se referían a cosas de Dios de una manera así como despectiva o negándolo incluso, pues, y era música que yo oía. Pero en algún momento uno empieza a oír realmente lo que te está diciendo la música y empezar a decir, ¿y será así? ¿No? ¿Y si es de otra manera? Es que sí. ¿Y qué pasa así? Pero mira, mis, ¿cómo estamos nosotros? Semejante malos que éramos, pues, con Aurestela. Y cómo estamos ahora aquí. ¿Por qué? ¿Por qué somos muy buenos o tuvimos mucha suerte? Y entonces empezás a darte un montón de cosas así, luego de ver la restauración familiar. Fue algo también que a nosotros nos impactó y nos marcó porque en su momento pues hubieron cosas feas, ¿no? De amenaza y cosas hacia mí, pero el cambiar eso y ver el corazón de la familia y decirte, hombre, perdóname, me dicen a mí, perdóname a mí, si yo soy el que debía pedir perdón por todas las cosas que yo hice, y más bien me dicen, perdóname. Entonces, de una u otra manera, tú vas cayendo. En mi caso, te digo, ha sido así, muy, muy como suavecito, muy suavecito. Obviamente que tú vas viendo ahora, yo veo a mi hijo cuando crece y yo digo, pues, gracias a Dios que él estaba ahí para mí. En vez de haber yo estado, él estuvo para mí. Y ahora él ha visto los cambios y mi hija también está viendo los cambios. Y ya es otra la historia. ¿Cuál ha sido la cosecha, por ejemplo, con tus hijos? Puedes tener 2 hijos que creen en Dios, que lo siguen, que tienen sus propias luchas y sus propias batallas, pero que están ahí siempre. Y que estamos seguros de que Dios tiene planes de bien, de bendición para ellos. Y que lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos, pues, estar con ellos, acompañarlos, guiarlos y dejarlos que ellos recorran su propio camino. Porque ellos no pueden, como padre, a veces queremos que nuestros hijos vivan las cosas que nosotros no hemos vivido o que no pudimos vivir. Como había personas por ahí que le daban a los hijos todo lo que ellos no tuvieron, porque por las limitaciones. Y entonces tú vas entendiendo, vas avanzando y vas comprendiendo que la forma de educar a los hijos tiene que ser diferente. Y el resultado es diferente. Sí. A mí se me grabó mucho una palabra que dice en la Biblia, en Juan 10:10, donde dice que el ladrón vino a matar, a robar, a destruir. Y cuando vos escuchas eso y comenzás a meditar sobre esos aspectos, te das cuenta que la forma en que nosotros vivíamos antes, destruidos matrimonios,
hijos abandonados, a robar, a destruir y a matar. ¿Y qué dice después? Juan 10:10, y yo he venido para dar vida y vida, y vida en abundancia. Entonces, a mí se me quedó eso, se me quedó, y entonces hoy me doy cuenta que a partir del momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador y Sanador, hombre, con seguridad les puedo decir, muchachos, que nuestro matrimonio ha cambiado, ha cambiado. Yo quiero, amigos televidentes, cerrar este programa, pero no sin antes pedirles a ustedes que hagan con nosotros esta oración. Por favor, se los pido que ustedes la hagan, y si están con sus hijos, tómense de la mano, ¿verdad? Y hagamos la oración. Señor Jesús, he pecado contra mi familia, contra mis hijos, contra mi esposa. Contra mi familia, contra mis hijos y contra mi esposa. Reconozco, Señor, que contra usted también he pecado. Reconozco, Señor, que contra usted también he pecado. Yo reconozco, Señor Jesús, Yo reconozco, Señor, que usted llegó a la cruz del Calvario y fue sacrificado como el Cordero Santo por nosotros. Reconozco que al tercer día resucitó. Y hoy, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor, suficiente Salvador, mi sanador de mi vida. Yo te pido, Señor Jesús, que limpies mis pecados, que por el amor, Señor, a esa sangre preciosa, que por amor a la sangre preciosa me inscriba, Señor, a mí, a mis hijos y a toda mi familia en el libro de la vida. Todo esto te lo pido, Señor Jesús, en tu nombre, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias, amigos televidentes. Los esperamos en el próximo programa, y recuerden, somos el Ministerio de Matrimonios Unidos. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es.